Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar un par de minutitos y empezamos, ¿ok?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Cómo Bien, bien. estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, empezamos hoy día entonces nuestra última sesión de estas 8 sesiones de parte de Corlat respecto del tema de sistema administrativo de la gestión de recursos humanos y servir, ¿ok? A ver si me dan por favor para poder compartir pantalla. Hoy día nuestra última sesión. A ver, un segundito. Un segundo, ya lo voy a comunicar. La última sesión que se desarrolló el día lunes, trabajábamos y hablábamos sobre eh, el Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Servicio Civil. Ese es el módulo, y hablábamos con los regímenes laborales del sector público. Me decía un poco mal, pero bueno. Regímenes laborales en el sector público, ¿no? Y mencionábamos cuáles eran estos regímenes laborales, hacíamos la consulta respecto de cuántos regímenes laborales eran que coexistían en el sector público, en el Estado peruano en general primero, y luego veíamos cómo estos iban también en el sector público, ¿no? ¿Cuántos eran? 39, recuerdan que decíamos respecto de todo el Perú, los regímenes laborales existentes eran 39, decíamos, y que se dividían por la actividad que se realizaba, por la naturaleza del trabajo realizado y por las condiciones especiales del trabajador. Y que además nombrábamos cada uno de ellos, digamos, qué características por ahí diferenciales que obviamente dependiendo el giro o el tipo era que se distinguían estos grupos de regímenes laborales del sector del Perú en general, ¿correcto? Y luego en el sector público en particular, en el sector público en particular hablábamos respecto de, existían 15 regímenes laborales, ¿no? Áreas generales o regímenes laborales generales, carreras especiales o regímenes laborales especiales y otro tipo de regímenes laborales. Y aquellos que tenían un vínculo civil de locación de servicios también. ¿Okay? Hablamos de la 276 como carrera regímenes generales, la 728 y la 1057 o régimen laboral CAS. Carrera administrativa, que es decíamos que era la carrera per se, que sí era pública, la única, digamos, que es 100% pública y que, digamos, estaba en ida, en retroceso en el Perú, porque la idea era que esto ya vaya, este tipo de carrera ya vaya desapareciendo puntualmente, ¿no? Veíamos que los técnicos principalmente estaban estructurados y que esta carrera estaba categorizada, digamos, de acuerdo a, y principalmente al nivel académico que tenían, ¿no? Auxiliares, técnicos, profesionales y funcionarios y directivos. Y que era una línea de carrera ascendente en el cual se supone debieran de cumplir 2 requisitos para poder
trasladarse o traspasarse al otro régimen laboral, cuál era el tiempo de permanencia y las horas de capacitación. Hablamos del haber básico, modificaciones y otros tipos de beneficios económicos que tienen los trabajadores de este régimen laboral. Una de las características principales, si no la principal de este régimen laboral, es que no tenía periodo de prueba, sino ingresaban de manera inicial y se convertían en trabajadores a tiempo indeterminado, ¿no? Se convertían y tenían y gozaban de esta estabilidad absoluta. ¿Okay? Tenían una remuneración básica bastante reducida y sobre eso se le asignaban otros conceptos remunerativos que eran esos conceptos remunerativos y que no eran de su libre disponibilidad, por lo cual se le configuraba como una condición de trabajo per se y como tal, como condición de trabajo tampoco grava para CTS, vacaciones, gratificación y demás, liquidaciones y todo ello. Okay. No vimos este video, ¿cómo sería? Que lo veamos. No creo que lo hemos visto, ojalá que no, si no me avisan. Cuentan que un señor tenía un toro reproductor. Era un hermoso toro. Así que gente de todas partes venía en busca del torito para alquilarlo y cruzar sus vacas, porque de esa unión salían unos terneros fuertes. Así que el dueño del toro reproductor estaba muy contento porque de broma en broma, el torito se había convertido en su única fuente de ingresos. Además, el toro era rápido y vaca que veía, vaca que dejaba preñada. Así que los vecinos se acercaban al dueño y le decían: vea, don José, qué suerte la suya, qué buen toro le ha salido. Ese toro parece que nunca se cansa de dejar preñadas a las vacas. Toro pa' cumplidor. Entonces el alcalde se enteró del torito y propuso que el consejo municipal lo compre para que pase a ser propiedad del pueblo y así ya no depender de don José. Oiga, don José, póngale precio a su toro. El municipio lo va a comprar. Don José se rascaba la cabeza. Por un lado estaba su señora que le decía que no lo venda. Si lo vendes nos quedamos sin ingresos. Al tiempo nos gastamos todo y nos quedamos sin toro y sin plata. Pero al otro lado estaba el hijo que le decía: papá, vendamos el toro. Pide una cantidad alta, pide bastante, como para que se desanimen y con esa plata hacemos negocios. Y nuevamente el alcalde insistía: ponga la cifra, don José, se lo compramos porque se lo compramos. Ya que insiste, dijo don José, deme 50,000 soles y se lo lleva. El alcalde compró el toro con fondos municipales y cuando algunos vecinos se quejaron, la máxima autoridad solo dijo que el dinero se recuperaría con el alquiler del semental. Lo bueno, les dijo, es que ahora el toro es propiedad del pueblo y para ustedes que son vecinos no se les va a cobrar nada. A la semana el toro ya estaba en el depósito municipal. Allí le habían acondicionado un enorme corral. Se abrieron las puertas para que la gente lleve a sus vacas para que sean preñadas. Pero cuando el toro le pusieron la primera vaca, el torito no se movía. ¡Ah, caramba!, dijo uno de los ganaderos. Debe ser porque lo han cambiado de corral. Luego le trajeron una hermosa vaca Holstein, pero el toro no se movía. Solo la olió y no se armó. Debe ser la vaca, comentó uno de los regidores, y así pasaban las vacas y el toro nada de nada. Furioso, el alcalde mandó a llamar al antiguo dueño para que solucione el problema. Don José se acercó al toro, lo acarició y le habló al oído. ¿Qué hace mi torito? Reaccione, hijo, reaccione. El toro hizo un sonido y don José seguía hablándole. ¿Qué pasa, mi muchacho? ¿Por qué ya no quiere hacer nada? Es allí cuando el toro le respondió: ¿que no ve que ahora soy funcionario público? Moraleja.
dedicado a todos los que creen que trabajar en el sector público es ir a rascarse la barriga. Llegan al municipio, al Congreso, a los ministerios y ya no quieren hacer nada, cuando en realidad ser funcionario público significa ser servidor del pueblo. Su mismo nombre lo dice, ser servidor. Al millón. Comentarios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por si acaso. Un comentario respecto a este torito reproductor. ¿Es así o no es así? Cuando uno ingresa a las arcas del Estado, a trabajar con el Estado, o cuando tiene su contrato de manera indeterminada, tiende a tener ese tipo de conducta. ¿Cómo lo ven? ¿Qué me dicen? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Graciela, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, es ese el video que hemos visto, pues a mi punto de vista es una realidad que se ve en las entidades del Estado, sobre todo en las personas que somos nombradas. Bueno, digo somos porque soy nombrada, aunque no, porque hay personas que sí son, pues ya se sienten seguras, ya no hacen sus trabajos como deben hacerlo. Simplemente están ahí esperando nomás cobrar y cobrar. Es bastante parecida a la realidad, sí, ¿no? Que se vuelve un torito reproductor que está en el sector privado, digamos, sí pueda que trabaje muy bien y sea muy eficiente, pero en el público se convierte en esto, ¿no? Y es lo que dicen respecto de los casos, ¿no? Que eran muy chambeadores y trabajadores, pero ahora que están en una situación de indeterminados, se han vuelto toros reproductores, ¿no? ¿Es así o no es así? Comentarios. Hablamos también del 728, que es el régimen laboral de la actividad privada, que sí tenía un contrato de indeterminado y un contrato sujeto a modalidad. Estas son los dos tipos de contratos que tienen. Uno puede ser indeterminado de principio, inclusive cuando no hay contrato. En la 728, la ausencia de contrato significa contrato indeterminado. Y hay sujetos a modalidad también, donde principalmente se utiliza esta figura del contrato por obra o servicio específico, ¿no? Donde se renueva cada tiempo determinado y que luego de renovarse por 5 años, dependiendo del tipo de contrato, algunos son por 3 años, ya se vuelven indeterminados, pero lo que usan generalmente es por obra o servicio, que renovado hasta 5 años ya se convierte en indeterminado. ¿Okay? Tienen 2 gratificaciones, tienen CTS, tienen vacaciones, tienen esos beneficios sociolaborales. Y hay muchas causas justas de despido en estos casos, ¿no? CAS, estamos en el contrato administrativo de servicio, decreto legislativo 1057, que nace como un contrato temporal que iba a durar 5 años, desde junio del año 2008. Tenemos ya hasta ese momento 15 años, y todavía sigue en su misma condición de un contrato de tipo modal o de un contrato de tipo supuestamente temporal, ¿no? Supuestamente temporal. A ver, un ratito, 2008 fue, ¿no? 15 años, sí. Ok, y qué cosa de beneficios que inicialmente no los tenía, pero luego ya los cogió, digamos, de manera general, que es el tema de vacaciones. 30 días, antes eran 15. En el año 2012 se vuelve a regular o se le ofrece otro tipo de beneficios que no tenía hasta ese momento, ¿no? Nace el contrato 1057 en la medida que
hay en el Perú en ese momento muchos trabajadores SNP, Servicio Personal, y que luego ya, que son los que ahora, digamos, pudiéramos llamar de locación de servicio. ¿Okay? Tienen 2 aguinaldos, Navidad y Fiestas Patrias, que Navidad y Fiestas Patrias, que son 300 soles, igual que los 276. Tienen para Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Previo de Pensiones, AFP o ONP, derechos colectivos, sindicación, huelga y negociación colectiva. Y luego hablamos de los regímenes especiales, qué características tenían estos. Que había profesores, docentes, profesionales de la salud, asistenciales de la salud, magistrados y demás. Fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Y los gerentes públicos que pertenecían al cuerpo de gerentes públicos y que eran destacados de acuerdo al requerimiento que tenían las entidades públicas a estas entidades públicas para que puedan postular. Y luego de postular, si es que se quedaban, podían quedarse 9 años a lo más, ¿no? O sea, el tiempo que le están destacando y puede renovarse hasta 2 oportunidades más. Luego hablamos de vacaciones 30 días, antes tenían 15 también, y el defensa legal. Hablamos también del Fondo de Apoyo Gerencial, el FAG, que eran para consultorías, para asesorías, hasta un máximo de 15.600, que es lo que se podía pagar por ese tipo de contrato que es de locación de servicios, un contrato civil de locación de servicios, para cargo de confianza también. Y finalmente hablamos de los profesionales altamente calificados, el PAC, que es bajo la misma modalidad, pero hasta 35.000 soles se puede contratar y que era para el Poder Ejecutivo. Este es Palacio de Gobierno, ministerios, PCM, esas entidades. Okay. Y finalmente terminamos hablando el día de ayer de los locadores de servicio, de locación de servicios, que no deberían tener los 3 criterios que se establecen para tener una relación laboral, que es subordinación, prestación personalísima del servicio y remuneración. Y hablamos bastante de esto. Eso es lo que vimos en la reunión del lunes. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, comentario que esté en el tapete respecto a los regímenes laborales, por favor? Sí, doctor, buenas noches. No sé si podría ampliar eso del régimen de los gerentes públicos. ¿Eso de los gerentes públicos es un concurso general o solamente unas pocas entidades tienen ese régimen laboral? No sé si podría ampliar, por favor. Ya, pasa que de cuando en cuando Servir, igual en junio del año 2008, cuando se creó Servir, se crea el Cuerpo de Gerentes Públicos. ¿Okay? Y es un repositorio, digamos, de gerentes que Servir los tiene seleccionados, administrados, convoca de cuando en cuando para que puedan incorporarse al cuerpo de gerentes públicos. ¿Okay? Para eso es un proceso riguroso de selección, bastante técnico y objetivo. Y luego de eso los capacita, los entrena, los forma, para que posteriormente puedan servir al Estado. En algunas oportunidades inclusive he visto que no necesariamente gente que tiene experiencia en el Estado ingresa a este cuerpo de gerentes públicos, sino inclusive gente que no tiene ninguna experiencia. Ninguna experiencia en el Estado, correcto, porque ahí los forman y tal, ¿no? Mi periodo de formación en particular demandó 1 año y medio, más o menos, sino un poco más inclusive. Donde nos capacitaban, estudiábamos de lunes a sábado, como por muchísimo tiempo. Y producto de eso, luego al final de este proceso de formación, toman unas evaluaciones y tal, y se ve quiénes califican o no califican, ¿no? Y los que califican son gerentes públicos. ¿Okay? Antes tenían un periodo de vida de 3 años nomás, pero ahora perteneces al cuerpo y tienes forever, o sea, eres parte del cuerpo, no hay una fecha de caducidad. Para eso las entidades públicas levantan la mano y dicen, yo quiero un gerente público, entonces Servir verifica en su lista, en su
cuerpo de gerentes públicos quienes tienen esas competencias para que puedan acercarse a trabajar a estas entidades públicas, y manda 5 personas. Las 5 personas, el titular de la entidad con su comité seguro, revisan el CV de estas 5 personas, y al final las entrevistan, las evalúan, y se queda la persona a trabajar. Le asignan como ganador, digamos, de ese proceso, y se queda a trabajar en la entidad. No, lo que les comentaba, ellos tienen una reorganización especial. Si mi entidad es una municipalidad y yo tengo presupuestado para el gerente de recursos humanos, por ejemplo, 5.000 soles, de mi entidad va a salir 5.000 soles. Ni un sol más. Pero lo que se coordina con el gerente es que se le va a pagar 10.000 soles. ¿Ok? Entonces los 5.000 soles adicionales los paga Servir. De forma tal que tiene inclusive esos dos boletos, bueno, una boleta, pero que confluye ambos temas y todo. ¿Ok? Cuando el titular de la entidad, digamos, ya no quiere contar con sus servicios, ve de que no ha cumplido expectativas o lo que fuere, se despide, buenas noches los pastores, y se acabó el tema. No hay indemnización por desvío arbitrario, no hay la obligación de tenerlo, ni mucho menos. ¿Okay? Y todos los años se le evalúa por desempeño al gerente público, y puede, dependiendo de su desempeño, quedarse en la misma entidad y renovar por 2 oportunidades, ¿no? Lo que quiere decir que puede quedarse a trabajar en la entidad hasta por 9 años, ¿no? Como se ven 2 veces. Tal. Ok. Espero haber resuelto tus dudas. Vean de cuando en cuando la página web de Servir, y por ahí puede que salga, si tienen interés, ¿no?, alguna convocatoria, y se pueden aplicar, ¿no? Pueden aplicar perfectamente. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario adicional, por favor? Respecto de regímenes laborales. Ok, vamos a hablar entonces del tránsito de las entidades y los servidores al servicio civil, ¿no? Como está diseñado ahora el tránsito a la ley Servir, está diseñado en 2 grandes etapas, ¿no?, o fases. Tránsito de las entidades y tránsito de los servidores, que lo vamos a ver hoy día. ¿Okay? Tránsito de las entidades, de los servidores, y cuáles son las entidades en tránsito a la fecha. Vamos a hacer un video y luego lo comentamos. La reforma del servicio civil apunta a modernizar la administración pública con el fin de mejorar los servicios que se proveen a la ciudadanía mediante la instauración de un régimen basado en la meritocracia que alcance a todos los servidores del Estado. Para implementar el nuevo régimen del servicio civil, las entidades están llamadas a pasar por un proceso de tránsito hacia el nuevo régimen del servicio civil. Dicho proceso consta de 4 etapas. Las etapas serán explicadas a continuación por nuestra compañera Laura. Hola, Laura. Hola, me alegra verlos. Vengan por aquí. Las entidades públicas deben iniciar el proceso de tránsito con la etapa de inicio de incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad. En esta primera etapa se conformará la Comisión de Tránsito. La función principal de esta comisión es ser la encargada de impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil y definir las mejores estrategias de comunicación y sensibilización para garantizar que los servidores civiles conozcan el proceso y resuelvan sus inquietudes. Concluida la etapa 1, se prepara para la segunda etapa, en la cual la entidad debe realizar un análisis situacional. En esta etapa se realiza el mapeo de puestos, que consiste en recoger información de la totalidad de los recursos humanos de la entidad, con el fin de contar con un diagnóstico organizacional detallado sobre los recursos humanos de la entidad que sea útil para la toma de decisiones. Asimismo, en la etapa 2 se lleva a cabo el mapeo de procesos, en el cual la entidad identifica y prioriza mejoras en aspectos específicos que contribuyan a mejorar los bienes o servicios que provee al ciudadano. La etapa 2 concluye con el desarrollo del plan de mejoras, en el cual la entidad identifica y prioriza mejoras en aspectos específicos de su funcionamiento o en los bienes o servicios que provee. Al finalizar esta etapa, la entidad ya puede solicitar a Servir la resolución de inicio de proceso de implementación. Concluida la segunda etapa, se pasará a la tercera, la mejora interna.
Esta etapa inicia con el análisis de la dotación de los recursos humanos, que implica definir la estructura y la composición de los recursos humanos de la entidad, así como determinar la cantidad de puestos y posiciones necesarias para asegurar su funcionamiento y para brindar bienes y servicios de manera adecuada. Luego se diseñan los nuevos documentos de gestión, el manual de perfiles de puestos y el cuadro de puestos de la entidad. El manual de perfiles de puestos describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad, de modo que los recursos humanos de la entidad se ajusten a las necesidades de los servicios que prestan. El cuadro de puestos de la entidad establece los puestos, posiciones, valorizaciones y el presupuesto asignado para una gestión planificada y ordenada de los recursos humanos de la entidad. Finalmente, se llega a la cuarta etapa, los concursos bajo el nuevo régimen. En esta etapa, las entidades llevarán a cabo los concursos públicos de méritos para incorporar a los servidores en el nuevo régimen del servicio civil. Me ha gustado mucho explicarles el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Recuerden que lo más importante de la reforma del servicio civil es que contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos y a elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. Para mayor información, se puede ingresar al portal institucional de Servir, www.servir.gov.pe, donde podrás encontrar el botón de tránsito al servicio civil. A ver, lo que nos dice es un tanto el principio que se tenía respecto de 4 etapas para transitar a la ley Servir, ¿correcto? Muchos de estos procesos están aún vigentes dentro de esta versión ya resumida de este proceso de tránsito. ¿Okay? El tránsito es cuando las entidades públicas deciden cambiarse a la ley Servir, deciden cambiar de régimen laboral. ¿Okay? Cuando el titular de la entidad igual levanta la mano y dice, quiero cambiarme al nuevo régimen laboral de Servir. Ok, y hay una serie de etapas para que la entidad migre al régimen laboral de Servir. Correcto. Luego que la entidad ya migró, porque tiene que hacer un análisis interno, una revisión interna de sus procesos, de sus puestos de la entidad y demás. Sobre eso después ya en la última fase, la fase 2, es cuando los servidores ya tienen que transitar a la ley Servir. Los servidores. ¿Ok? Sobre ello entonces, queda que para eso, inicialmente este proceso, como lo hemos estado viendo en el video, demandaba una serie de acciones, muchas acciones para poder transitar, mucho trabajo técnico. Mucho trabajo técnico que demandaba que vayan o cambien después de 8 años, 9 años de actividad, ¿no? Porque ya sabemos cómo cambian en el Perú los presidentes, consecuentemente los ministros, los viceministros, los directores de recursos humanos y demás. Así que, como cambian estos, cuando va avanzando la entidad trabajando el tema de Servir, viene el otro titular y lo cambia, ¿no? Y reculan. Viene la otra persona y reculan. Viene la otra persona y viene con otras ideas, otro tema y quiere hacer o hace las cosas diferente. ¿Ok? Entonces, así es como no se ha avanzado el tema de Servir y lo que ha dificultado justamente este tema. Por eso hay una nueva versión, digamos, que es una versión resumida que salió en el gobierno de Sagasti. El proceso de tránsito es la ruta que permitirá a las entidades públicas implementar la de servicios bien atención a la directiva. ¿Okay? Supone 2 fases que involucran diagnóstico y revisión de la legislación. En el video que han visto ustedes, supuestamente, o en esa primera etapa, en esa primera propuesta de tránsito, donde tan solo pasaron poquísimas entidades, no menos de 5 inclusive, pero demandaba hacer una revisión de todos los procesos de la entidad, los macroprocesos, los procesos, las actividades y todo el tema, pero desde todos los procesos para revisar
todos los procesos de identidad, imagínense todo el recurso económico y el tiempo que demanda hacerlo. Por un lado se revisaba, como hemos visto, los procesos de la entidad y por otro lado se revisaban los recursos humanos de la entidad. Se hacía un diagnóstico y todo el tema. Y eso demandaba muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Así que se ha hecho una versión resumida, insisto. Lo primero que se hace es formar una comisión de tránsito que se encarga de difundir, impulsar y supervisar el proceso de tránsito. ¿Por quiénes está conformado? Por el titular de la entidad, un representante de la dirección y un responsable de recursos humanos, que se encargan de van a servir, los capacitan, trabajan con ellos y ellos se encargan de difundir y trabajar las actividades o acciones de comunicación y sensibilización, que se tratan de decir y de informar a la gente, dependiendo, pues si la gente es muy dura, digamos, a nivel cultural, pueda que demande más tiempo, si es más joven, si se quiere, y dependiendo de los regímenes laborales que existan en las entidades, por supuesto, va a ser alguna vez muy duro, u otro va a ser más sensible o más rápido poder hacerles entender respecto al tema de servir, ¿no? Servir para pasarse a la ley servir, al régimen laboral de servir. Ojo, se pasa 276, 128 casos. No todas las entidades van a pasar, no todas las personas van a pasar. Y no es obligatorio, o sea, la gente puede, yo estoy contenta con mi 276, así gané poquito, o casi nada, más tranquilo, me quedo. Prefiero malo conocido que bueno por conocer, así que me quedo con 276, que me faltan 15 años para jubilarme, me quedo. Normal, no hay tema, porque no es obligatorio ni forzoso el hecho de que pueda transitar una persona o cambiarse. Okay. Entonces, esta comisión de tránsito que hemos visto cómo está constituida, se encarga de acción de comunicación y sensibilización. Para poder comunicar, ver y que la gente pueda entender de qué se trata el tema del tránsito a la ley servir. Okay. Con el régimen del servicio civil, las entidades públicas podrán optimizar y brindar mejores condiciones y oportunidades laborales a sus servidores y al mismo tiempo seguir mejorando los servicios al ciudadano. Hoy contamos con un nuevo tránsito optimizado que permite que cada entidad genere documentos de gestión relacionados a sus necesidades y organice los servicios y los diferentes puestos que requiere para alcanzar sus objetivos. Gracias a la simplificación del proceso de tránsito y al acompañamiento de Servir, una entidad puede completar el tránsito en 7 meses aproximadamente. Estas son las 3 etapas del nuevo tránsito optimizado del régimen del servicio civil. Análisis situacional. En esta primera etapa se desarrolla el análisis situacional, donde se realiza un inventario de cargos y puestos que ocupan las y los servidores. Propuestas de reorganización. En esta segunda etapa se propone una nueva estructura de recursos humanos. Se precisa la cantidad y puestos que requiere la entidad para alcanzar sus objetivos y garantizar un buen servicio a la ciudadanía. Con estos insumos se elaboran el Manual de Perfiles de Puestos, MPP, documento que describe cada puesto, el perfil del profesional que se necesita y sus funciones. Valorización de los puestos. En esta tercera etapa se elabora el cuadro de puestos de la entidad, CPE, que es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestos y su valorización de acuerdo al perfil y el plan de implementación. Cumplidas las 3 etapas del nuevo tránsito optimizado, las entidades pueden realizar concursos públicos de méritos y ofrecer progresivamente a sus servidoras y servidores puestos laborales bajo el régimen del servicio civil que ofrezcan estabilidad laboral, beneficios económicos, línea de carrera y capacitación constante. Con el nuevo tránsito optimizado, las entidades públicas aseguran una mejor condición laboral para las y los servidores públicos, quienes a su vez mejorarán la atención a la ciudadanía. Régimen del servicio civil, una oportunidad para ti y para el Perú. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.
Aquí entonces, como hemos visto, ya está la versión resumida de este tránsito a la ley Servil, donde hay dos grandes fases. Aquí, como ven, te habla de la revisión de los puestos de la entidad y luego te habla de la propuesta de mejora, ¿correcto? Ya procesos, puestos y propuestas de mejora, ¿ok? La idea es que este tránsito pueda realizarse en 7 u 8 meses. Esa era la ilusión inicial, ¿correcto? Luego de eso, lo que se vio es que no, tampoco funciona así, pero bueno. Entonces, la fase 1, tránsito de las entidades públicas, y la fase 2 de los servidores públicos. Te voy a explicar. ¿Okay? Aquí, por ejemplo... Profesor. Dale. Profesor, una consulta. Con respecto al diseño de los perfiles, la organización de puestos, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Servir o lo hace la misma entidad pública? Lo hace la misma entidad pública. O sea, este es un análisis, un autoanálisis que hace la entidad, o contrata un consultor, una consultora, etcétera, para que haga la chamba. Servir lo que te da es la metodología y la norma para, en base a esa norma, puedas hacer los perfiles de puesto, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. No, porque yo creo que muchas entidades públicas no van a poder desarrollar o realizar los perfiles o los proyectos de puestos. O sea, puede encontrar un tercero, entonces, un poco un especialista en eso, ¿no? Por tema de tiempo, claro que sí, pero eventualmente la gente de organización y método, de presupuesto, de recursos humanos, igualmente lo puede manejar. Tiene una metodología Servir bien interesante, muy didáctica, y te dan todos los instrumentos y herramientas para que lo puedas trabajar, ¿no? Pero sí, de hecho, que se requiere gente especializada y que gente a dedicación completa a esto, ¿no? Porque si es que va a hacer su chamba y aparte se va a trabajar estas cosas, es un poco difícil, ¿no? Porque tiene que dedicarse de lleno a este tema, porque si no, es un tema de nunca acabar. Ese es el tema. Profesor, entonces si se refiere de que va a haber unos nuevos perfiles, nueva organización de puestos, entonces tiene que haber en todo caso una reestructuración de la organización, ¿no? Claro, primero por eso o sea, va a haber un nuevo, aparentemente podría haber un nuevo organigrama, ¿no? Por eso, ve acá. Primera etapa, fase 1, tránsito de las entidades, ¿correcto? Etapa 1, análisis situacional, pero respecto a los recursos humanos. Vas a chequear los recursos humanos, si están bien, si están mal, qué fortalezas tienen, si los puestos se repiten, qué puestos hay, etc. Y la etapa 2 es una propuesta de reorganización respecto a la estructura de recursos humanos. Okay, o sea, yo me doy cuenta, haciéndote esta revisión, me doy cuenta que sí, pues no deberían haber 5 personas acá, sino deberían haber 10 personas, pues, en este puesto, por la demanda, por la chamba, por lo complicado que puede ser, ¿correcto? Entonces, de esta forma estoy reestructurando el puesto, y sobre eso, en la etapa 3, hago una valorización de los puestos de la entidad. O sea, cuánto te cuesta, cuánto te vale, en todo caso, cada puesto que estoy reestructurando. Pueda que en esta etapa 2 yo proponga, como bien dices tú, una nueva estructura organizacional, un nuevo organigrama, una nueva forma de proceder, y esta es la oportunidad. Okay. Y entonces por eso dicen ahí, pues, ¿no? De que no es obligatorio, porque puede ver que en un puesto se editen, no sé, bueno, en el área de contabilidad, en administración, de mayor cantidad de personal, y esos están ubicados en otras áreas que no deberían estar, pero tienen el perfil, tienen los cursos, las capacitaciones, pueden postular ese puesto, a ese nuevo puesto, ¿no? Claro, pero ya, pero ya a través de Servir, ya. Pasa que van a converger en la misma entidad los regímenes laborales que tienen hasta ahora, que puede ser 276, 728 y CAS, y se va a incluir un nuevo régimen laboral, que es el régimen laboral de Servir. O sea, van a estar todavía por un tiempo grande, va a estar todavía estos regímenes laborales. Ahora, la entidad va a migrar a ese nuevo régimen laboral, pero para eso tiene que hacer esta propuesta de reorganización, y yo voy a modificar, o sea, modifico, digamos, como bien dices tú, el organigrama, modifico la estructura de puestos, sí la puedo modificar, pero van a haber alguna gente que está bajo este nuevo
sistema, orden, organigrama, va a haber gente que va a pasarse a la ley Servil y otros que se quedan en su régimen laboral. Ese es el tema. Y depende del tema, ¿no? Porque para poder pasarte al otro lado, luego hacer la valorización, para pasarte a hacer el tránsito de los servidores públicos, vas a transitar de acuerdo a concursos públicos. O sea, no es que todos van a pasar, sino la entidad va a sacar concursos internos, digamos, internos en el Estado, para que puedan postular un grupo reducido de personas, incluyendo los trabajadores, a este puesto. ¿Correcto? Entonces, y vas a en esa postular. Vas a postular. Y en ese Ya, entonces, contexto, no es que vas a renunciar para postular. O sea, sacan el puesto de analista de recursos humanos y yo soy analista de recursos humanos, correcto. Y hay un solo puesto. Ok, entonces yo postulo y si la agarro y me interesa, ya renuncio a mi antiguo régimen laboral, claro, porque voy a cambiar de régimen laboral. Es como si estarías en el 276 y te vas al 728, tienes que renunciar a ser 276. Claro, pues renuncio y me pego a cambiar en el otro lado. Ingreso a trabajar a ley Servir y soy indeterminado. No estoy en periodo de prueba ni estoy indeterminado. No, inclusive creo que los sueldos son mayores también, ¿no? Ah, por supuesto que sí. El mismo hecho que Servir te dé 2 gratificaciones y una CTS anual, desde ya la remuneración es mayor. Profesor, y sea esas convocatorias de Servir, eso no va a ser solamente interno, sino también va a ser externo, ¿no? Claro. O sea, engloba no a todo el sector público, sino a alguna gente que empezó a trabajar en el sector público a partir del año 2014, me parece, para adelante. ¿Ok? O sea, no a todos. Si es que hacen una convocatoria, segunda convocatoria, y no llegan a cubrir el puesto, recién van a abrir la convocatoria a toda la gente, a todo el público, salvo el puesto de directores que sí hacen una convocatoria abierta. ¿Ok? Y cuando la entidad pasa ya, acaba esta etapa, pasa la entidad, para formar parte de Servir, de la ley Servir, digamos, pasan de manera inmediata el titular de la entidad y su personal de confianza. Porque ellos no han ingresado por concurso público, ¿no? Sino son de confianza y el titular no va a postular pues, para pasarse a otro régimen. Aparte es el titular de la entidad. Ya. ¿Ok? Entonces, en esta fase 1, como habíamos visto, está, bueno, y aplica a todos los servidores del Estado en general, gobierno regional, local, etc. En etapa 1 tenemos el análisis situacional respecto a los recursos humanos y al desarrollo de sus funciones. Mapeo, en esta etapa, análisis situacional, revisas cuáles son los puestos que tienes, qué características tienen, se repiten las funciones, cuántos son recibo por honorarios, cuántos son CAS, 728, 276, FAJPAC, etc. Todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo lo desarrollas en esta etapa número 1. Dependiendo cuántos hay, obviamente va a demorar más o menos hacerlo. Si es que tienen más locales, más sedes, más sucursales, obviamente va a ser un tanto más complicado como si tuviesen menos sucursales o entidades. Okay, etapa 1, entonces luego que revisas y que tienes un diagnóstico de tus recursos humanos, luego que tienes digamos una línea base, marcas la pista, entonces lo que vas a hacer es sobre eso, tú dices, ¿cómo puedo mejorar? Pues, ¿no? Es un análisis interno, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Ok, y hago una propuesta de reorganización respecto a la estructura de recursos humanos. Propuesta de reorganización. Aquí es determinación de los puestos y posiciones, elaboración de los respectivos perfiles bajo el régimen de servicio. Servir, como decía, tiene una metodología bien bacán, bien interesante para ese tema. Ok, luego entonces tú haces tu propuesta. Luego haces una valorización de puestos. Elaboración de la propuesta del cuadro de puestos de la entidad. El cuadro de puestos de la entidad es lo que reemplaza el CAP y el PAP. Sabemos que el CAP y el PAP es el cuadro de asignación personal y presupuesto analítico y personal son
dos instrumentos de gestión que maneja recursos humanos y la entidad puntualmente, donde está número de personas presupuestadas, activas, en qué áreas están, y el PAP es la remuneración que corresponde a cada uno de ellos. En la etapa 3, que la entidad pública hace la CPE, el CPE reemplaza estos dos instrumentos de gestión. O sea, ya no hay más CAP o PAP, sino cuadro de puesto de la entidad, que es el CPE. Que se aprueba y se hacen cosas respecto de ello, obviamente. ¿Okay? Luego, en estas etapas, quienes participan entonces, en la etapa número 1, análisis de la información, está recursos humanos, las unidades orgánicas, Servir y la Comisión de Tránsito siempre está permanente en tema. Propuesta de la organización, igualmente hay un flujo para poder determinar cuál es la propuesta de mejora que tenga la entidad respecto a los recursos humanos, y la valorización de puestos también y luego se hace, y ahí ya está la entidad lista para el tránsito de los servidores a través de concursos públicos de méritos, dice. Después de eso, entonces, lo que se hace es una propuesta de tránsito. ¿Okay? Mi entidad tiene 1000 trabajadores, pues. De un día para otro, obviamente, yo no voy a poder transitar a las 1000 trabajadores. O sea, tengo que hacer un cronograma de implementación de la ley Servir. Entonces, el siguiente año, y lo tengo que mandar a marzo de este año, la propuesta de implementación. Y la implementación es el siguiente año, 2024, voy a pasar a la ley Servir a 20 puestos. Lo revisa Servir, lo revisa el Ministerio de Economía y Finanzas, porque finalmente, como los 20 puestos que estoy sugiriendo desarrollar para el próximo año tienen mejores remuneraciones que lo que hasta ahora tienen, entonces me tendría que facilitar ese dinero y tendría que aprobarlo el MEF, los cambios que voy a realizar. El MEF, entonces, el transcurso de misión, que chévere. Próximo año, proceso de implementación del próximo año 2024 va a ser 20 personas. Está bien, yo te doy la plata. ¿Ok? Y luego pongo que el año 2025 ya no son 20, sino van a ser 60, pues, y así va a ser 100 más, 200, no lo sé. Porque, como insisto, es un incremento en la remuneración de la entidad que no tiene que autorizar, ver y saber con mucho tiempo de anticipación para que pueda facilitar esta nueva carga presupuestaria, es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Entonces, visto esto, entonces tenemos ese el tránsito, esa situación. Bueno, aquí está repitiendo un tanto lo mismo, en el análisis de la situación, inventario de puestos, propuesta de reorganización, una nueva estructura de recursos humanos. Por eso esto se dice que favorece a las entidades públicas, porque es la oportunidad que tienen las entidades públicas para poder hacerse una autoevaluación, revisar si están bien, si están andando bien, si va bien sus procesos, si necesitan mejorar. Es la oportunidad de mejorar y de reorganizarse, inclusive, ¿no? Es el tema. ¿Ok? El tema. Luego, la determinación de la dotación. Es un ejercicio que implica por parte de las entidades un esfuerzo para analizar, cuestionar y redefinir su estructura de puestos y posiciones. Con ello se busca determinar cantidad de puestos y posiciones reales, los que de verdad, ¿no? Porque a veces hay mucha gente y mucha gente que al final no deberían estar. Disculpe, aquí se va a determinar porque hay puestos que a veces uno ve que hay mucha gente que no debería haber. Aquí es la oportunidad como para poder mejorar tu producción. Mejorar tu producción. ¿Ok? En esta etapa también se hace el MPP, que es el Manual de Perfil de Puestos. Toda vez que tienes que revisar y hacer la metodología, la norma de
para hacer las funciones, para hacer los perfiles de puesto, lo que decanta finalmente es en hacer tu MPP o manual de perfil de puesto. ¿Ok? Este MPP o manual de perfil de puestos es el que va a reemplazar al MOF o manual de organización y funciones. ¿Ok? El MOF, digamos, actualizado sería este manual de perfil de puestos con la metodología de servir. ¿Ok? Se hace la valorización de puestos, como insisto, como vamos a cambiar de régimen, digamos, y la idea es que esto vaya así. Yo tengo que hacer una valorización, cuánto me va a costar esta nueva estructura orgánica de la entidad, porque vamos al presupuesto regular que tenemos, vamos a incrementar gratificaciones como tal, sueldo completo, CTS también y tal. Ok. Y en la valorización está el CP, que es lo que les decía, reemplaza al CAP y al pago. Ok, preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios. Esta es la primera fase del tránsito a la ley Servir. Ok. Ahora vamos a ver la fase 2, tránsito de los servidores públicos. Ok. Entonces, te digo cómo es que transitan los servidores públicos. Les presentamos a Juan, quien trabaja hace más de 10 años en el Estado. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, hoy estoy muy preocupado. He escuchado que la entidad donde trabajo iniciará el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil y no entiendo muy bien de qué se trata. Es normal que los cambios nos preocupen, pero quizás te puedo ayudar a resolver alguna de tus dudas con respecto a la implementación del nuevo régimen. Gracias Laura. Quisiera saber qué se busca con el nuevo régimen del servicio civil. El nuevo régimen busca que los servidores públicos podamos acceder a una verdadera carrera pública, lo cual contribuirá a construir un Estado más eficiente y eficaz para servir a los ciudadanos. Asimismo, el nuevo régimen del servicio civil busca nuevas y mejores condiciones para los servidores públicos como nosotros y poner fin al desorden que muchas veces existe en la administración pública. ¿Y el paso al nuevo régimen del servicio civil es obligatorio para todos los servidores públicos? No, Juan, el régimen no es obligatorio para los servidores públicos. Los servidores de los regímenes 276 y 728 pueden optar por permanecer en su régimen o concursar voluntariamente al nuevo régimen a través de los concursos públicos de méritos. El régimen CAS es de carácter temporal, por ello, los servidores CAS deberán concursar a los puestos en el nuevo régimen del servicio civil. Y si quiero concursar a un puesto en el nuevo régimen del servicio civil, ¿qué debo tomar en cuenta? Cualquier servidor público que cumpla con el perfil del puesto requerido puede participar de un concurso público de méritos, siempre y cuando tengan o hayan tenido contrato laboral con una entidad pública vigente al 4 de julio del 2013 o fecha posterior. ¿Y qué debo hacer si quiero pasar al nuevo régimen del servicio civil? Lo primero es participar en un concurso público de méritos, los cuales podrán ser llevados a cabo cuando la entidad cuente con el CPE aprobado. El concurso público de méritos consta de 2 etapas: etapa de reclutamiento y etapa de evaluación. De ganar el concurso público de méritos, se procede a la incorporación del servidor público a la entidad donde se llevará a cabo el proceso de inducción, que tiene como finalidad dar a conocer el funcionamiento de la entidad. Asimismo, los servidores públicos pasarán por un periodo de prueba mediante el cual la entidad valida las habilidades, competencias o experiencia del servidor y este, por su parte, verifica su adaptación al puesto. Si un servidor de los regímenes 276, 728 y CAS gana un concurso público de méritos y opta por el traslado al nuevo régimen, no estará sujeto al periodo de prueba. Juan, ¿te quedaron dudas con respecto al nuevo régimen del servicio civil? Por el momento no, está todo claro. Ahora seguiré trabajando con el mismo entusiasmo porque sé que este nuevo régimen busca terminar con el desorden en contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores, y porque sé que es un proceso voluntario. Si aún te quedan dudas, recuerda que puedes consultar los canales oficiales de Servir.
Bien, preguntas, comentarios. La pregunta, comentarios hasta aquí. Lo que hemos visto es cómo es que transitan, digamos, los servidores acá, ¿no? Que serían los trabajadores que pasan al régimen de servir. Como dijimos, es facultativo, no es obligatorio. En el Perú sí se obliga a la gente, a veces se dice, ¿no? ¿Y por qué no es obligatorio? Si se obliga a la gente para que pueda pasarse a la ley servir, ahí perdemos, ¿no? Porque si en el Perú obligas a la gente a hacer algo, no lo hace, pues, y contra ellos hacen todos los aspavientos para que no se puedan obligar. Así que esto es facultativo. Pero como vemos, es interesante lo que dice, ¿no? Ahora, si yo puedo estar en el puesto y servir, o la entidad pública define que va a sacar a concurso mi puesto y que, bueno, pues yo no quiero aplicar o lo que fuere, ¿puede cambiarme de puesto? Sí, me puede cambiar de puesto. ¿Por qué? Porque, y no está atentando contra nada, sino en general, el empleador tiene la facultad directriz y como tal puede cambiarme puesto, puede decirme que realizo otras actividades y tal. O sea, en situaciones normales y en situaciones de esta lo podría hacer y no pasa nada, ¿no? Es lo que correspondería, digamos, en uso de su facultad directriz, ¿no? Profesor, Ujú. en el video indica de que los personal casi están obligados bueno, yo lo he entendido así, ¿no? Que están obligados a postular a servir. Pero en este caso, que hay casi indeterminado ya. Por eso dice efectivamente, pero ese video es antes del 10 de marzo del año 2021, donde ya los CAS pasaron a ser indeterminados. Ahora, ¿por qué esa ley del CAS que habíamos conversado en la sesión anterior es inconstitucional? Y decíamos que sí, pues es inconstitucional, porque por otro lado también va en contra de la ley Servir, ¿no? Porque la ley Servir implica que haya un servicio civil, y siempre hablan del servicio civil meritocrático, ¿no? Donde se evalúe la gente, donde esté la gente que tiene que estar, y donde la gente que es competente, bien evaluada y que reúne los requisitos puede ingresar a formar parte del Estado. Pero lo que toca es, y lo que hicieron a partir de la ley 31 es todos los CAS, no importa la forma como ingresaron, si son amigos, parientes o de campaña o lo que sea, que generalmente son esos, pasen a indeterminado, ¿no? O sea, van en contra de la naturaleza misma de la ley Servir. O sea, el Estado se dinamita a sí mismo. Es el tema. Y claro, en el contexto que los CAS tenían este tipo de contratos que al 31 de diciembre acababan todos los contratos y que tenían contratos, digamos, renovables, era que era más fácil el tránsito, pues, ¿no? De los servidores, porque los CAS, a partir de que la entidad ya formaba parte de la ley Servir, ya iban a contratar con ley Servir, ya no iban a contratar con CAS. Y en ese contexto los CAS estaban obligados, sí, ellos, a poder postular. ¿Por qué? Porque es un régimen transitorio per se. Ok. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Un comentario más, por favor? Un comentario, profesor Recibo. Hay una parte que escuché que decía que los CAS ya no requerían ser evaluados para pasar a servir, era una especie de automático. No, imposible. ¿No? No, imposible. Imposible. Todos van a pasar por un proceso de evaluación para transitar, todos. Todos van a pasar por un proceso de evaluación para transitar, inclusive los indeterminados y todo, a excepción, como les decía, del titular de la entidad y del personal de confianza. Ellos sí pasan de manera inmediata al régimen de servir. Y hasta inclusive los directores, o sea, el gerente de recursos humanos, el director de recursos humanos, de lo que fuere, ellos también pasan por un proceso de evaluación que no es tan reducido o tan interno, sino en general es un proceso de selección abierto, inclusive esos. ¿Okay?
Eso va de la mano con el criterio y con el principio que refiere Servir respecto a los procesos de selección, que es el servicio, el principio de meritocracia, ¿no? El servicio de meritocracia. ¿Qué es meritocracia? Que la gente esté donde tiene que estar y que la gente pueda ocupar los puestos, si es que cumple el perfil, ¿no? Y bien hecho el perfil, por supuesto. El régimen civil, bueno, aplica, como les he dicho, 276 y 728 CAS. El paso de los servicios públicos al nuevo régimen del servicio es voluntario y progresivo y será llevado a cargo por concurso público de méritos. Ok. Profesor, ¿y esos comités de selección que van a haber para el personal, también va a participar gente de Servir o solamente la entidad nomás que está vinculada a esta convocatoria? La entidad. O sea, Servir da los lineamientos. En general, no se puede dar abasto Servir para poder participar de los procesos de selección de las 2.600 entidades públicas, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Supuestamente, sí, pues siempre preguntan, ¿y Servir por qué no interviene en esos procesos mismos fraudulentos o direccionados que a veces existen en el Estado? Porque Servir no tiene la capacidad operativa, pues, ¿no? De poder abarcar a todas las entidades públicas, imposible, ¿no? Igual acá, ¿no? Servir da los lineamientos y son las entidades públicas quienes en estricto deberían llevar este proceso de manera profesional, técnica, ¿no? Es el tema. Entonces es voluntario y progresivo. ¿Progresivo por qué? Por lo del tema económico que les decía. Ok. 276, 728, pertenecen a los regímenes 276, pueden optar por mantenerse en su régimen. O sea, esto era. Y ahora, inclusive aquí aplicaría ya al régimen laboral de CAS, ¿no? O sea, en general, los tres regímenes laborales pueden ver si van o no van. ¿Por qué? No tendrán que renunciar acá. Igual, no tienen que renunciar para concursar. Porque es o sea, yo postulo un puesto, lo gano, soy 276, ¿ok? Y luego me arrepiento, normal, o sea, no pasa nada, no he renunciado ni nada. De ganar un concurso público de méritos y optar voluntariamente por el traslado al nuevo régimen, dejarían de pertenecer a su antiguo régimen con la respectiva liquidación de beneficios sociales según corresponde. Obvio, o sea, voy a dejar yo el anterior. El CAS es de carácter temporal según su norma. Deberán postular plaza baja régimen, decía, ¿no? Pero ahora está en la misma situación que el 276 y 728. Ok. Reglas para el tránsito. Los funcionarios públicos y servidores de confianza, lo que ya les venía diciendo, pasan automáticamente al nuevo régimen. Bueno, es lógico, ¿no? Porque él es quien está propugnando el cambio, por un lado, y por otro lado, es lógico que sus personas de confianza también. En el caso de los últimos, confianza, Doctor, solamente pasan. Sí. doctor, Dale, te escucho. ¿Y cuál en todo caso sería el motivo principal por que la a la ley de servicios? Solamente de los 2.600 entidades creo que hay 13. No llega no llega pero ni al 10%. Entonces, pero ¿qué es lo que está fallando? Está como, digamos, la ley, está fallando la decisión de que no sea obligatorio, está fallando que los trabajadores mismos no quieren saber nada de la ley de servicios. ¿Qué es lo que para poder decir que es lo más crítico de su opinión, por lo cual realmente no se migra en un gran porcentaje a la ley de servicio civil? A ver, yo creo que la dificultad que se tiene es por
O sea, todo está muy chévere, muy bonito, muy bien escrito, muy bien, porque tenemos excelentes normas y directivas, todo está bacana, pero aquí le falta la decisión política, ¿no? Para poder desarrollar y llevarla a cabo. Si es que no es un tema de verdad, siempre los gobiernos que entran o los políticos que ingresan, los gobiernos regionales, locales inclusive que ingresan, no quieren meter a su gente y toda la historia, ¿no? Y eso es sabido, o sea, no es nada el tema. Y sí que va un servicio de meritocrático, ¿verdad? Como que no funcionaría para esos intereses, ¿no? Es un tema cultural y no hay decisión política para que esto se pueda hacer, pues. En campaña nada más ahí se ponen las pilas y hablan de servir y de la ley servir, y de ahí no apoyan este tema. Si el gobierno central apoyara esta situación, obviamente se haría mucho más rápido y se buscaría, ¿no? Pero en tanto y cuanto no ocurra eso, va a seguir siendo. Primero y demoraba 8 años, 10 años, y luego supuestamente 7 meses iba a demorar, pero tampoco, o sea, igual siguen viendo 3 entidades públicas que están en la ley servil, además no. Y como bien dice el colega, tenemos 2.600 entidades públicas. De las 2.600, las que han pasado ya en la ley servil son 13, ni el 10%. Pero en total, en general, hay 509 entidades públicas que están en alguna parte del tránsito, o sea, casi el 25%, menos, casi el, no sé, pues 18% tal vez. Pero es una decisión política esto. En el gobierno de Sagasti, por ejemplo, se avanzó algo en el sentido que, recordarán ustedes que inclusive se incluyó los gerentes públicos de Servir, o sea, esta norma de el proceso de tránsito simplificado, reducido, lo hizo en ese gobierno. Luego también se metió a gerentes públicos para que trabajen en el Estado, en los policías, para contrataciones y demás. Se sacó a los policías que tenían esos cargos y se puso gerentes públicos por aquí y por allá, que es lo más saltante que se ha visto, ¿no? Después, en el gobierno de Castillo, lo que hicieron desde el principio en el Ministerio de Trabajo, que ya les había comentado, me parece, es tratar de que Servir pase a formar parte de uno del organigrama del Ministerio de Trabajo, para que se quede tranquilito. En 2 oportunidades fuertes se buscó eso. Antes de que salga Castillo, se formó una comisión para que evalúe qué es lo que pasa con Servir, por qué no pasa a las entidades y tal, a cargo de 4 o 5 personas, y en ese grupo, para ver qué es lo que pasa, no estaba Servir. O sea, ¿cómo vas a querer saber cuál es el diagnóstico de algo si es que no le preguntas a ese algo, a quién forma parte de lo que estás averiguando, ¿no? O sea, por eso pasa esto por una decisión política. Pues si de verdad tuvieran desde arriba, desde el gobierno central, una decisión política de trabajar por la meritocracia y tal, pasa que aquí vas a pisar muchísimos callos, ¿no? Por eso yo decía que inclusive entre el mismo Estado y gobierno se bombardean, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, el Congreso respecto del paso de los servidores de CAS, esta ley 3131, y que lo aprobaron por insistencia, o sea, mandaron su requerimiento al gobierno central, el gobierno central no quiere, dijo que no, el gobierno central rechazó esa norma y igual en uso de sus facultades, por supuesto, igual el Congreso lo aprobó. Igual como el Congreso ha aprobado ayer me parece, hoy día, no sé, que el 7 de junio, de a partir del año siguiente y para adelante, sea feriado, no laborable. Eso porque lo pasó lo presentó esa propuesta al Ejecutivo, el Ejecutivo lo rechazó, recuerdan ustedes la semana pasada, ¿no? Diciendo, oye, necesitamos chambear como para estar descansando. Pero igual por insistencia, igual, pues el Congreso igual por insistencia, y está en sus facultades, ¿ah? Por insistencia lo aprueba, ¿por qué? Porque lo apruebo, pues, ¿no? Igualito lo de la ley 31 de los CAS transiten o pasen a ser indeterminados y tal, y que pasen a ser 276 o 728 de aquí a 5 años o más, también lo aprobaron por insistencia, y obviamente es inconstitucional ese tema.
Ok, Profesor, buenas noches. dale. Profesor, yo creo que debe establecerse una política de Estado, cosa que el gobierno que Una entre política no pública. claro, quería que no modifiquen eso, porque de aquí, por ejemplo, sale este gobierno, el próximo, una ley se deroga con otra ley, ¿no es cierto? Puede ser Cerrado. que se dé ese caso, ¿no? Cerrado. Por eso, o sea, no hay un interés real, genuino, de mejorar el sistema público. ¿Por qué? Porque chocas con gente, grupos de gente, y el tema político y lo que hicieron con los CAS, por ejemplo, el Congreso, era por un tema populista, ¿no? Para quedar bien con la gente y toda la historia, ¿no? Así se hace, pues. Y el gobierno también, ¿no? Se va a meter a obligar o a gente así, porque hay mucha gente que está en el sector público y que no sirve para el sector privado ni para, o sea, como que tiene oportunidades muchas de mejora, ¿no? Bueno, y peor con este gobierno, peor con este gobierno, ¿no? Peor con este gobierno. Por eso el tema va por ahí, ¿no? Ok, aquí dice la entidad organizará los procesos de selección de los directivos. Si luego un concurso de traslado cerrado quedaran puestos vacantes, la entidad deberá convocar uno o más concursos públicos abiertos. En el proceso del cambio, de la reforma e implementación, las entidades pueden decidir reubicar de puesto a quienes presten servicios en ella. El nuevo régimen coexistirá con los otros regímenes laborales. Claro. Aquí habla de los beneficios. La reforma del servicio civil es una política de Estado y una gran oportunidad laboral. El régimen del servicio civil ofrece estabilidad laboral con un contrato de plazo indeterminado, impidiendo el despido arbitrario. Además otorga 12 sueldos al año, 2 aguinaldos anuales equivalentes al pago mensual, tanto por fiestas patrias como por Navidad, y compensación por tiempo de servicios, CTS de acuerdo a ley. Con el régimen del servicio civil tendrás una dirección clara en tu crecimiento profesional, porque podrás desarrollar una línea de carrera al servicio del Estado. También brinda vacaciones de 30 días por año de servicios, seguridad social en salud y pensiones, licencia por maternidad, paternidad y para el ejercicio de la docencia o capacitación, así como capacitaciones enfocadas a tu perfil. Y no perderás el derecho a formar parte de un sindicato. El régimen del servicio civil constituye mejores condiciones laborales para ti y una gran oportunidad al Estado de retener el mejor talento. Así se beneficia al Perú y sus ciudadanos. Régimen del servicio civil, una oportunidad para ti y para el Perú. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Allí nos hablan de los beneficios que debieran o tienen los servidores que transitarían al régimen de la ley Servir. Entidades en la etapa del tránsito. ¿Cuál es la primera entidad pública que transitó a la ley Servir en el año 2018? Fue la ONP. Ya les he comentado, la ONP es una entidad seria que tiene a su cargo directivos y funcionarios de hace bastante tiempo. Me refiero que tienen mucho tiempo en la entidad, lo cual hace que puedan hacer una planificación a mediano y largo plazo tranquilos, sin estos vaivenes de cambios de funcionarios que hay, lo cual hace tema. En total tenemos a la fecha 509 personas, entidades que están en la ley Servir. Empezó el 2013 con 23. De allí cada año han estado subiendo en un número de 80 más o menos por año hasta llegar a 509 entidades públicas. ¿Ok? Aquí está el gobierno nacional, regional o local. Quienes están en la primera etapa, que es análisis situacional respecto de los recursos humanos y al desarrollo de sus funciones. En total, 432 entidades que están en alguna parte del tránsito, en la primera etapa. Municipalidad distrital, 149. 82 municipalidad provincial. Mira, los gobiernos locales quieren pasarse a la ley Servir. Hospital, institutos. Pero ¿cómo hospital, institutos? Si supuestamente pasaban las carreras especiales, no pasaban, ¿no? Les decía que el tema es que
los hospitales, como las universidades, está compuesta por personal de carrera que no pasan a ley servir y 276, personal administrativo de soporte, de apoyo, que sí van a pasar a ley servir. La entidad pasa a la ley servir, pero los 276 y 728 CAS pasan a ley servir, los de carrera no, carreras especiales. En la etapa 2, reorganización respecto a la estructura de recursos humanos, hay 62 entidades públicas. En la etapa 3, valorización de los puestos, apunte sacar SPE, aprobarse y que vayan al otro lado antes de que les den su resolución de inicio del proceso de tránsito, está CENAMI y el Ministerio de Defensa. ¿Y cuáles son las entidades que ya están haciendo concursos públicos de méritos? Ustedes pueden visitar sus páginas seguro y por allí estarán ofertando algún puesto relacionado a esto. La ONP, de vida, OEFA, Servir, OSINFOR, Ministerio de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Ambiente, Agencia para la Cooperación Internacional, CUNAMAS, Juntos, País y SUNEDO. Esas son las entidades públicas que están ya en la ley Service. O sea, ya están manejando en este momento el tema de la ley Service. Ustedes, si desean, como les decía, pueden ver y postular alguno de sus procesos que seguramente están ofertando para poder transitar o ya dentro de la ley servir. Ok. Profesor, pero yo le paso, estoy viviendo en Juntos y en Cunamás, ¿hacen convocatorias CAS? También, sí. O sea que si están en la ley servir, también pueden hacer convocatorias CAS. O sea, no específicamente las entidades que ya están en la ley servir obligatoriamente, porque la ONP, por ejemplo, cuando hace convocatorias son solamente servir. Pero ahora, en caso de Juntos y Cunamás, veo que algunas convocatorias son CAS. ¿Pero por qué? Porque para poder hacer el tránsito se necesita, como hemos dicho, un cronograma, un cronograma de implementación. Si no está dentro de mi estructura de implementación un puesto determinado y se me ve esa persona, entonces yo tendría que hacer un proceso para cubrir ese puesto, pero no dentro de la ley servir porque no está dentro de mi implementación. O sea, yo tengo que, el año previo, tengo que mandar a Ministerio de Energía una propuesta de implementación. Y ellos me tendrían que decir tenían que aprobar eso, y sobre esos puestos exclusivamente yo tenía que convocarlos como ley servir, y los otros tendría que convocarlos con régimen que corresponda, ¿no? Que generalmente es CAS, pues, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Por eso digo, yo tengo 15 CAS y todos se van los 15 CAS. Tengo que hacer un concurso para cubrir esos 15. CAS también, ¿no? Porque no está presupuestado ni está en mi cronograma de implementación de este año, salvo, no está implementado cubrir esos puestos con la ley servir, ¿no? Es el tema. Ok, otra pregunta. Profesor, pero aparte de la decisión política que usted está comentando y que algunos colegas también han dicho, también debe haber un tema presupuestal, ¿no? Porque, por ejemplo, el país en los últimos años está creciendo 2%, no llega ni al 3%, entonces eso también quita ingresos al Estado y impide hacer mayor proyección en gastos, pues, ¿no? Sí, pues, pero al final no hay más de 3 entidades del año 2008 que empezó esto, imagínate, hace 15 años, y en teoría esto iba a acabar el 2018. En teoría, en el año 2018 ya iba a acabar, todas las entidades iban a estar en la ley servir, se supone. Pero ¿cuántos están pasado 15 años de este proceso? Están exclusivamente 3 entidades públicas. O sea, no es que hay, o sea, el tránsito es el problema. El tránsito es el problema. Para eso supuestamente han reducido las etapas, han reducido ya no vas a trabajar procesos, sino vas a trabajar nada más puestos. Nada más con recursos humanos están chambeando, ¿no? Ya no procesos de la entidad, porque obviamente demandaba mucho trabajo, mucha concentración y mucho presupuesto también, pues, ¿no?
Pero aún y sin embargo, igual tampoco lo hacen, ¿no? Pero sí debería, sí debería hacerse, ¿no? Porque si no, sí debería hacerse, pues. Porque si no, o sea, seguiríamos en la misma historia de este sistema, de este régimen, de esta situación de tener gente no competente entre el Estado. Ese es el tema. Al final vamos a quedar como el torito. El torito reproductor. ¿No? Imagínense. Preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios. En este fanpage Yuri Rengifo Consultor, he publicado la foto que nos tomamos en la primera sesión. Ya, ahí donde estamos. Ok. Preguntas, comentarios, por favor, dale. Antes de acabar, hoy día estamos llegando a la última etapa de este proceso de capacitación que nos ha demandado 8 sesiones. 8 sesiones. Preguntas, comentarios. ¿Han traído sus bocaditos para hacer la clausura? No. Ah. Acá los chifles, profe. Ay, los chifles. claro, pues, ¿no? Claro, los chifles con su carne seca o su pedazo de pavo y tallarín. Ay, ay, ay. Tipo norte, profe, tipo Piura, pues. A ver, vamos a hacer la clausura, ¿ya? Vamos a hacer la clausura del curso, ¿ya? Vamos a ver acá. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Quiere la venia. Ok, ya estamos entonces, ya. Ya estamos con la clausura entonces, ¿ya? Supongo les tomarán examen respecto de esto también, que ya mandé los exámenes también. Así que vamos a ver. Ok, bien señores, para mí ha sido un súper gusto haber estado con ustedes en estas 8 sesiones. 12 horas juntos hemos estado, así que nada, pues seguramente, y espero verlos en otra oportunidad seguramente. Ok, ¿no hay más preguntas, comentarios? Ok. Muchísimas gracias, un gusto de haberlos conocido y ya pues ya nos veremos prontamente por Piura seguro. Gracias, gracias. Sería todo entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches con todos.